siendo ellos, evidentemente, en el tema de la SUNEDU, ¿no es cierto?, voz autorizada. Ian Martínez es presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional del Callao y está esta noche con nosotros para hablar del tema. Ian, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. No, un gusto. Y también está Brian Valentín, del Tercio Estudiantil de la UNI. ¿Cómo te va, Brian? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Exagerado con lo que he dicho o Esdras finalmente lo recibió? Ian. No, está en lo correcto, ¿no? Como presidente de la Comisión de Educación, durante todos estos 5 meses que se ha estado discutiendo la ley, no nos ha querido recibir. Nosotros hemos mandado cartas para pedir reunión de urgencia, no nos ha respondido, hemos mandado a los titulares, a los accesitarios, tampoco. Hemos solicitado acceso a la información sobre las actas, las reuniones, los videos que se han hecho a partir de la discusión de esta ley y tampoco nos ha mandado, ¿no? Entonces, nosotros vemos que esta ley de falsa autonomía universitaria que se pretende aprobar desde el Congreso de la República no tiene mayor participación a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué crees, Brian, que se cierne sobre esta comisión una suerte de opacidad y de misterio? ¿Por qué no recibirlos? Cierto, es una buena pregunta. Nosotros, de hecho, tenemos la misma interrogante. Muchas veces ya hemos venido trabajando con ellos desde varios meses atrás, ¿no? De hecho, el tema del bachillerato automático es un tema que mis compañeros han trabajado muy de la mano con los congresistas de la comisión y ahora nos sorprende que cuando nosotros hemos deseado presentar nuestras observaciones, no nos han dado la palabra, ¿no? No nos han escuchado, no nos han permitido dialogar con ellos, presentar las observaciones y tenemos esa misma duda nosotros. No entiendo, porque hasta como gesto político los puede recibir, pone cara de estar escuchando, ¿no es cierto? Pero ni eso, o sea, la puerta cerrada. No entiendo yo muy bien este asunto, pero Ian, ¿por qué este proyecto es para ustedes una ofensiva contra la calidad de la educación? Que es el tema de fondo. Creo que tenemos 3 puntos, ¿no? El primero es de que nosotros creemos de que los rectores, teniendo una figura representativa dentro del Consejo Directivo de la SUNEDU, va a jugar un papel de juez y parte de un proceso de fiscalización. Entonces, nosotros como estudiantes ya no vamos a tener la garantía que vamos a recibir una calidad educativa coherente e independiente, ¿no? Entonces, en un segundo punto creemos de que... ¿Disculpe? ¿Cuál sería el segundo punto? El segundo punto sería que nosotros como estudiantes vemos en la SUNEDU un ente que podamos llevar las denuncias, ya sea de procesos irregulares dentro de nuestras universidades, ¿no? Entonces, al tener a los rectores mismos de nosotros en la SUNEDU, vamos a llevar los problemas de la Casa de Estudios, claro, ¿no? Y como tercer punto, creemos de que se están suspendiendo y se está dando carta libre a las universidades para que creen las carreras que mejor les parezca, porque la ley que se está discutiendo está modificando la ley universitaria, el artículo 15.1 y el 15.5, que le quita la función a la SUNEDU para que pueda fiscalizar y acreditar los programas de estudio, ¿no? Entonces, se abre una proliferación de carreras y se abre otra vez el lucro en la educación porque las universidades privadas y públicas van a crear las carreras que mejor le parezcan, ¿no? Pero he escuchado a la rectora de San Marcos y siente que con esto recuperan la autonomía universitaria. ¿Ustedes creen que esto no es así? No, de hecho, la autonomía universitaria de sí se define de otra manera diferente, ¿no? Hablamos de una autonomía en cuanto a los procesos administrativos internos, hablamos de una autonomía en cuanto al manejo de sus fondos, hablamos de una autonomía normativa dentro de la universidad, pero esto lo que busca en realidad es controlar al ente que debería ser fiscalizador de las universidades, al ente rector de las universidades, es decir, tomar el poder desde las universidades mismas para que ellos mismos sean jueces y partes en todo proceso de fiscalización que se les desea realizar. Ian, Brian, ¿quién está detrás de esto? ¿Quiénes son los que lideran la contrarreforma? ¿Grupos conservadores en el Congreso? ¿Grupos empresariales que presionan por una privatización mayor de la educación? ¿Qué lectura tienen desde su perspectiva? Mira, creo que acá hay 2 grupos, ¿no? El tema de las rectoras, porque esta ley está impulsada por 5 rectoras, ¿no? Sí. La del Callao, Cantuta, San Marcos, Villarreal, etcétera, y también por un grupo de congresistas. Ambos grupos están con papeles ligados a universidades no licenciadas. La rectora de San Marcos tiene un título en una universidad no licenciada y los congresistas que están atrás de esta ley también están o ya sean parte de las universidades no licenciadas como también tienen títulos de esta, ¿no? Entonces nosotros vemos que más allá de restablecer o no la autonomía, que es falsamente está llamada así esta ley, nosotros creemos que persigue intereses personales e intereses de grupos, ¿no? Atrás están las empresas o los empresarios que quieren reactivarlas y darle segundas oportunidades a las universidades no licenciadas, ¿no? Que han lucrado y han jugado con el futuro de los jóvenes durante muchos años. Cabe mencionar también que, por ejemplo, nosotros, además de tratar de conversar con los miembros de la Comisión de Educación, también hemos buscado a distintos congresistas, a quienes les hemos pedido reuniones. De hecho, con algunos de ellos hemos podido conversar, si no es con ellos, con sus asesores,
pero parece que hay una pelea, una riña interna política, porque siempre que conversamos con ellos nos mencionan temas políticos superficiales, como que la SUNEDU está secuestrada por cierto partido político, o que está secuestrada por un grupito de universidades, o que son cierto grupo político, etcétera. Sí, lo han dicho acá, que si la católica, que si los caviares, que si no sé quién, que si no... Correcto, pero cuando uno le expone, digamos, los temas académicos, como lo mencionó mi compañero, ¿no es cierto? Que están pasando como una especie de caballo de Troya dentro de todo este proceso de la ley, ellos hacen punto aparte y mencionan otra vez nuevamente los procesos de los argumentos sobre que está secuestrada, sobre los dominios de la SUNEDU, que quienes han puesto durante años a los miembros del comité directivo, etcétera, ¿no? Dejando de lado todo lo demás. Pero entiendo que ustedes sí estarían a favor de una meritocracia pura y de concurso para el acceso a SUNEDU. Claro. Ian, ¿ese es el camino? Miren, nosotros creemos de que dentro de este discurso de la ley se está hablando mucho de que se quiere eliminar el control político de la SUNEDU porque el Ministerio de Educación pone directamente al superintendente, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de control político, que todos los miembros de la SUNEDU sean elegidos por concurso público, ¿listo? Por meritocracia, pero lo que se está haciendo acá es yéndose contra el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional mencionó que la SUNEDU debe ser un ente técnico, independiente y autónomo para poder fiscalizar las universidades. Ahora, con esta ley se está pretendiendo hacer de la SUNEDU un ente político. Se van a hacer elecciones políticas, se van a buscar candidatos dentro de las universidades, van a haber elecciones políticas, entonces se está yendo contra normas del Tribunal Constitucional en ese aspecto. También el tema del Tribunal Constitucional que manda a la CNEACE que se pueda reorganizar para que pueda funcionar. Esta ley está reviviendo a la CNEACE con antecedentes que no están acordes para poder fiscalizar la calidad educativa, ¿no? ¿Ustedes creen que el CNEACE no debería volver a ocupar un espacio? El CNEACE debería o puede, tiene la capacidad, pero el Tribunal Constitucional ya ha mencionado que para poder funcionar tiene que reorganizarse. Claro. Está con estructuras muy pasadas y tiene que actualizarse en todo caso. Porque de esa manera dejaríamos a la SUNEDU como la que licencia, la que dice check, tú puedes ser universidad, y la otra le dejamos el tema de calidad. Claro. ¿No es cierto? Que podría ser interesante. Brian, ¿qué piensas tú? Claro, correcto. Como lo mencionaba mi compañero, lo que se propone en esta ley es reactivar, revivir, en el término correcto, a un programa que ya está descontinuado, ¿no? Que actualmente ya no ha sufrido ese proceso de reordenamiento y simplemente se lo trae como si nada hubiera pasado. Y la misma CNEACE se ha pronunciado. Ellos han dicho que están en contra de esta ley, pero la ley, los congresistas mismos se están poniendo a la CNEACE con cosas que se están contradiciendo ellos mismos, ¿no? Muchachos, los dos son parte de la universidad pública de nuestro país. Estudian en ella. ¿Qué significa hoy la universidad pública para ustedes? ¿Qué les garantiza de cara al futuro? La universidad pública en estos momentos está sufriendo bastantes cambios positivos, en los cuales está dándole apertura y oportunidades a los jóvenes del país para poder mejorar nuestra sociedad, ¿no? La SUNEDU y la reforma universitaria en esos 7 años creemos que ha hecho unos buenos cambios. Ha hecho buenos cambios, yo también pienso lo mismo. Necesitan ajustes también, porque consideramos que como toda organización. Claro, porque son 7 años, entonces necesitamos reajustes, ¿no? Me gusta la idea de la meritocracia, es interesante. Claro, es que nosotros estamos en la academia, necesitamos valorar los grados, necesitamos valorar los estudios, necesitamos valorar los papers que puedan hacer. Totalmente. Nosotros no podemos poner a representaciones porque se habla mucho, no es una ANR, pero sí es como una figura como una ANR porque se está poniendo a los rectores o a figuras representativas dentro de ellos mismos, ¿no? A sus representantes, claro, ¿no? Y más que todo yo quería también resaltar que la Comisión de Educación ha criminalizado mucho a los estudiantes. ¿Por qué? Nosotros se debatió aquí en el Congreso de la República la ley por insistencia, luego que el presidente la observó. Nosotros fue mi persona y fue un compañero de la FEPUC, y nos mandaron 6 policías dentro de la Comisión de Educación para que no digamos nada. Los asesores de ESDAS también nos dijeron, ustedes siéntense, no digan nada, no hagan nada porque si no se los llevan. Se presentó una reconsideración y lo vimos en Ayacucho. Se fueron hasta Ayacucho para que no le hagamos problemas acá. Fuimos hasta Ayacucho, viajamos a Ayacucho para buscar a ESDRAS porque se nos escapa. Muy bien. Los universitarios de Huamanga hicieron una marcha bastante grande. Okay. Entramos a la Comisión de Educación Descentralizada allá y nos mandaron los policías, nos mandaron los militares, nos mandaron los serenazgos para que no digamos nada. No te creo. Entonces, miedo darle a los estudiantes. Es que ellos tienen miedo a las voces contrarias de esta ley, porque en la discusión de esta ley no hay ningún espacio que diga no queremos, y se está ignorando a más de 38 universidades, a más de 20 universidades privadas, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Educación, a DIGESU, al Consejo Nacional de Educación. Sí. Y Brian, ¿esto se discute en el seno universitario entre ustedes o sientes que la gente no está muy metida en la discusión? No, de hecho es bastante importante el tema actualmente,
Como usted bien lo mencionó, hay un pequeño grupo de rectoras que están apoyando este proyecto, pero la mayoría de rectores, al menos de las universidades nacionales, se ha mostrado en contra de este proyecto, ¿no? De hecho, nosotros hemos tenido una marcha nacional, 3 de hecho marchas nacionales, pero en una de ellas nos apoyaron inclusive los mismos rectores y también gremios de la sociedad civil. Los rectores han manifestado a través de sus distintos medios que rechazan este tipo de control de la SUNEDU por parte de ellos, ¿no? Y ellos siendo una inmensa mayoría. Brian, Ian me contestó respecto a qué significa ser un estudiante de la pública, pero tú no me has contestado, no te has dado tiempo. Cuéntame qué piensas. Correcto, la universidad pública es fundamental en el desarrollo del país. Nosotros, por ejemplo, hace poco tuvimos un foro en el cual tuvimos el honor de contar con la presencia de compañeros de regiones, de distintas regiones, entre ellos compañeros de Bagua, por ejemplo, cuya universidad nació, años anteriores sobre el papel, pero con el nacimiento de esta ley universitaria, con el nacimiento de la SUNEDU, esa universidad pudo formalmente entablar una sede, entablar, digamos, infraestructura, laboratorios, les ha dado educación en un lugar muy remoto al cual el Estado antes no había mostrado presencia. Esa es la universidad pública del país, ¿no? Es una universidad que promueve el desarrollo de las regiones, que promueve la educación inclusiva a todos los sectores del Estado sin hacer alguna distinción. Muy bien. Muchachos, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. No saben cómo valoro el rol que tienen y la lucha que se están comiendo, y probablemente en solitario muchas veces, ¿no es cierto? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ver si lo encuentran a Esdras y lo... Sí, ojalá que no se nos corra. Que no se corra. Gracias por haber estado. Muchas gracias. Interesante, ¿no es cierto? Ian Martínez y Brian Valentín, Ian de la Universidad Nacional del Callao y Brian del Tercio Estudiantil de la UNI. Jóvenes comprometidos, los han escuchado con claridad y con propuestas, porque Esdras Medina no los va a recibir. No tiene ningún sentido. Vamos.